Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy abordaremos el tema electricidad 1, el tema 3 del segundo trimestre. Antes de iniciar, recordar que debemos mirar este video tutorial, realizar el resumen de la clase en tu cuaderno, desarrollar los ejercicios según las explicaciones del tutorial y una vez terminados los ejercicios, responder en Chamilo la breve práctica de la clase de hoy. Bien, vamos a abordar algunos conceptos que ya nosotros manejamos de cursos de física anteriores. La electricidad, como ya sabemos, es una parte o una rama de la física que se va a encargar de estudiar los fenómenos producidos por las cargas eléctricas. Y se divide en dos ramas, electrostática y electrodinámica. ¿Qué cosa es la electrostática? Es la parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Sobre este tema vamos a abordar en más detalle en las próximas clases. ¿Qué cosa es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. La carga eléctrica está asociada con partículas que constituyen el átomo. Estas partículas son el electrón y el protón, por lo cual se dan las interacciones entre ellos, tal como ya nosotros hemos visto en cursos como por ejemplo el de química. Conocemos que la partícula fundamental de la materia es el átomo y a partir de este punto hablamos de una estructura del átomo, donde podemos identificar en su núcleo, tal como indica esta figura, protones y neutrones. Ya, recordemos que los protones son de carga positiva, los neutrones de carga neutra y los electrones de carga negativa. Bien, continuando con lo que son conceptos básicos, hablaremos acerca de lo que es la electrización. Cuando frotamos un peine o una regla plástica, entre ellos se adquiere la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Estos cuerpos, con esta propiedad se dice que se han electrizado. Es un descubrimiento que se le atribuye a Tales de Mileto en el siglo V a.C., al observar que un trozo de ámbar, sustancia resinosa que en griego se llama electrón, frotado con la piel de un animal podía atraer trozos de pajilla o semillas. Entonces un cuerpo se encuentra electrizado cuando contiene diferente cantidad de electrones y protones, es decir, cuando hay un desequilibrio entre las cargas positivas y negativas que componen el átomo. El caso contrario se dice que está eléctricamente neutro. Un cuerpo se electriza cuando gana o pierde electrones, tengamos esto siempre presente, que no se nos olvide. Ahora, cuando se gana electrones, se dice que la carga es negativa y cuando se pierden estos electrones se dice que la carga es positiva. No hay una transferencia de cargas positivas como tal. Hay un déficit o un exceso de electrones. También eso debemos tenerlo presente a la hora de utilizar o de discutir los conceptos. Ahora, ¿cómo se puede electrizar un cuerpo? Bueno, básicamente por tres métodos. El primero es por frotación. Dos cuerpos que se frotan entre sí, uno de ellos pierde electrones y se carga positivamente, mientras que el otro gana electrones y se carga negativamente, como por ejemplo indica la figura que tenemos acá. Del mismo modo, también podemos electrizar un cuerpo a través del contacto de un conductor cargado con otro que no tiene carga. Existirá entre ellos un flujo de electrones que dura hasta que se equilibren electrostáticamente. Es decir, va a haber flujo hasta que los dos compartan el déficit o exceso de electrones. La otra forma de electrización es por inducción, cuando a través de la cercanía de un cuerpo cargado llamado inductor a un conductor llamado inducido. Las cargas atómicas de estos se reacomodan de manera que las del signo contrario al del inductor se sitúan a las más próximas a él. Aquí también vamos a ver que estamos hablando acerca de algunos conceptos que se utilizan en la cotidianidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, en un motor eléctrico hablamos de inducido y hablamos de inductor o estator, ¿ok? Más adelante, en temas más avanzados de este curso, hablaremos en profundidad sobre esto. Bien, la unidad de carga eléctrica es el coulomb. Bien, y ese coulomb representa o se puede escribir a través de los siguientes múltiplos y submúltiplos del coulomb.
Hablamos, por ejemplo, del milicoulomb, hablamos también del microcoulomb y el nanocoulomb, en cada caso asociado a potencias de 10. El milicoulomb está asociado a 10 a la menos 3, el microcoulomb a 10 a la menos 6 y el nanocoulomb a 10 a la menos 9. Esto lo aclaramos en virtud de que vamos a estar trabajando con notación científica y que debemos recordar los temas que al inicio de este curso se hablaron sobre ese punto en particular. ¿Cuáles son las propiedades de la carga eléctrica? La cuantización de la carga. La carga se presenta en un cuerpo, se debe al número entero de electrones que este cuerpo gana o pierde, sabiendo que la carga del electrón es una constante universal que es 1,6 por 10 a la menos 19. Bien, diremos que cualquier carga será un número n entero de veces de la carga del electrón. Entonces tenemos acá una fórmula matemática que me dice que la carga puede ser positiva o negativa y es el producto del número de electrones por la carga del electrón, tal como me indica acá la explicación de la fórmula. También debemos observar que la carga del protón es igual en módulo a la del electrón, pero de signo contrario, signo positivo en este caso. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de las fórmulas que acabamos de ver. Por ejemplo, se frota una varilla de vidrio y esta adquiere una carga de 32 microcoulomb. El símbolo μ la letra μ se lee como micro. Ya sabemos que estamos hablando de 10 a la menos 6 como notación científica. Calcule la cantidad de electrones que perdió el vidrio. Entonces, para resolver el ejercicio nos basamos en la fórmula que ya conocemos, es la carga del electrón multiplicado por n, que sería el número de electrones que perdió el vidrio. La carga ya la conocemos, es 32 microcoulomb y ya lo tenemos acá expresado. Si observamos con detenimiento veremos que esto es la carga, 3 por 10 a la menos 6 coulomb, ya sabemos que es microcoulomb, y es igual al valor de la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, y tenemos el valor de n, que correspondería a la cantidad de electrones como tal. Dicho esto, pues acá lo que debemos hacer es simplemente un despeje. El paso está sobreentendido, sin embargo se los voy a escribir acá. N, que es el número de electrones, va a ser igual al cociente de Q dividido entre la carga del electrón. Bien, en este punto diremos entonces que es 32 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre 1,6 por 10 elevado a la menos 19. En este punto, recordando las propiedades y las cualidades de la notación científica, puedo observar que me conviene expresar la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19, correr su coma y expresarlo el cociente de la siguiente manera. Sería 32 por 10 elevado a la menos 6 dividido, vamos a colocarle acá la rayita de fracción para que sea más visible, dividido entre la carga del electrón, que ya sabemos, lo vamos a colocar acá como valor 1,6. En este caso ya no sería 1,6 sino 16, porque vamos a correr la coma hacia la derecha, por 10 elevado a la menos 20. ¿Por qué a la menos 20? Porque hemos corrido la coma un lugar hacia la derecha. En este punto podemos observar que yo puedo hacer acá una división entre 32 y 16, y de frente voy a proceder a realizar la resta de los exponentes de la potencia de 10. Esto me va a arrojar como resultado lo que ya tenemos acá escrito, sin embargo lo voy a colocar acá para darle continuidad a la explicación. 32 entre 16 es 2, bien, por 10 elevado sería menos 6 más 20. Menos 6 más 20, ¿cuánto viene a ser? Hagamos un poquito de memoria.
Menos 6 más 20 viene a ser más 14. Muy bien. Y eso me daría la cantidad de electrones que perdió la varilla de vidrio. Muy bien. Tomemos nota, por favor, del procedimiento que acabamos de ilustrar acá. Bien. Este sería el procedimiento para resolver el ejercicio. Atentos, por favor, a este procedimiento porque nos va a hacer falta para la práctica. Bien, continuando entonces con el marco teórico de este tema, hablaremos acerca de la conservación de la carga eléctrica. ¿A qué se refiere esto? Al frotar dos cuerpos entre sí, la carga de uno de ellos se pierde y la gana el otro cuerpo. Dicho de otra forma, intercambian cargas, pero ni se crea ni se destruye esta carga, solo se transforma y en todo caso cambiaría de sitio. Bien. Hablaremos de algunos casos particulares, por ejemplo, cuando dos cuerpos esféricos de igual radio, con una carga Q1 y Q2, son puestos en contacto, se establece un flujo o un intercambio de electrones. Bien, al haber este flujo de electrones, al final las esferas se reparten la carga total. Dicho de otra manera, para yo determinar la carga con la que queda cada uno de esos cuerpos, simplemente sumo cada uno de sus cargas y la divido entre 2. Ahora bien, aquí hay un dato interesante. Me hablan acerca de dos cargas. ¿Qué pasa si son 3? ¿Qué pasa si son 4? Si son cuerpos esféricos de igual radio y son más de 2, pues entonces acá lo que voy a sacar es un promedio. Si fueran 3 cuerpos, sería la suma de Q1 más Q2 más Q3 dividido entre 3. Si fueran 4 cuerpos, sería Q1 más Q2 más Q3 más Q4 dividido entre 4. ¿Ok? Atentos con ese dato que les acabo de dar. Bien, entonces tenemos un ejemplo donde nos dicen que dos esferas idénticas tienen cargas de 56 micro y 18 micro coulomb. Se ponen en contacto, luego se separan. Calcular la carga final que adquiere la carga Q2. Recordemos que hemos dicho que la carga se va a repartir equitativamente entre ambos cuerpos. Por lo tanto, simple y llanamente voy a calcular el valor de la carga Q sumando las cargas parciales de 56 micro y de 18 micro coulomb. Esto me arroja como resultado 37 microcoulomb para Q1 y 37 microcoulomb para Q2. Observemos que simplemente vamos a hacer la suma de 56 más 18 y ese resultado dividido entre 2 me arroja 37. Bien. Ahora, ¿qué ocurre acá? Tenemos también el caso cuando las dos esferas poseen radios distintos. Atentos acá, por favor. Con radios distintos. Entran en contacto, las cargas se redistribuyen entre las superficies en forma proporcional, atiéndase bien, proporcional al cuadrado de los radios respectivos, conservándose siempre la carga total. Si la carga final en cada esfera es Q1 y Q2, del principio de conservación de las cargas se va a cumplir la siguiente situación. Al inicio, antes del contacto, Q1 más Q2 va a ser igual a la carga después del contacto Q1-Q2, pero acabamos de decir de forma proporcional al cuadrado de los radios. Entonces, dicho de otra manera, lo que quiere decir esto es que en el caso de Q1 sería Q1 multiplicado por el radio número 2 va a ser igual a Q2 multiplicado por el radio número 1. ¿Ok? Hay una razón de proporcionalidad en este tema. Entonces, la expresión en forma de quebrado que tenemos acá me va a establecer precisamente la misma relación. Hay una proporcionalidad al cuadrado de los radios respectivos. Bien, continuamos. Ahora hablaremos acerca de las leyes de la electrostática. Tenemos la ley cualitativa: cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos contrarios se atraen. Y eso lo tenemos representado en estos gráficos. Luego tenemos la ley cuantitativa, también llamada ley de Coulomb. Atentos por favor a este señor. Atentos a la ley de Coulomb.
la cual me establece que entre dos cargas eléctricas va a haber una fuerza, que está representada por la letra F, y por supuesto esa fuerza expresada en Newton va a ser proporcional al producto de la constante eléctrica del vacío, que es K, y cada una de las cargas Q1 y Q2, dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. Esa distancia siempre va a venir expresada en metros. A esta fórmula F es igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado se le conoce como ley de Coulomb. Bien, entonces vamos ahora a proceder a realizar los ejercicios que te voy a dejar acá, te voy a compartir en este documento, y hasta aquí llegaría la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Cualquier duda o inquietud referente a los ejercicios puedes llamarme por teléfono. Espero que nos veamos pronto. Mil bendiciones.